presencia del Señor, y yo quisiera que usted se sienta más que privilegiado al estar en la casa del Señor. Es el mejor lugar donde el ser humano debe de estar. El domingo pasado creo que hablábamos sobre eso, que ahí en la casa del Señor dice que el gorrión y la golondrina hayan casa, ¿verdad? Entonces digo yo, si los animalitos que no tienen el razonamiento que nosotros tenemos pueden entender que la casa del Señor es el mejor lugar para habitar, cuanto más nosotros como seres humanos deberíamos de entenderlo de la misma manera. Así es de que estamos muy contentos que Dios nos da esta oportunidad. Yo quiero que usted abra su Biblia en esta hora en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Ahí estaremos leyendo la palabra del Señor y vamos a darle la bienvenida a todos los que nos están y se van a conectar a través de Facebook y a través de YouTube. Que esta palabra hoy pueda bendecir su vida de una manera muy especial. Hay un ambiente bien bonito que está sucediendo, yo no sé si usted lo discierne, pero en lo personal creo que estamos experimentando tiempos bonitos como hijos de Dios. Si usted no lo está discerniendo, se está perdiendo una gran oportunidad. Por eso cuando venimos a la casa del Señor, dígale al Señor: Señor, envuélveme con tu presencia, envuélveme con tu unción. Yo cuando vengo a la casa de Dios, yo disfruto cada momento, cada cosa que pasa en la casa del Señor, yo la disfruto. Los testimonios, la alabanza, desde el principio hasta el fin, para mí es un banquete venir a la casa del Señor. Así es de que cuando usted viene a la casa del Señor, aproveche ese tiempo. Miren lo que dice Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea y pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Diga: Jesús lo ha hecho bien todo. Él en la cruz del Calvario lo hizo todo bien. Y Él lo sigue haciendo todo bien. Jesús no hace medios milagros. Jesús lo que inicia, Él lo termina bien. Y lo que Él le ha prometido a usted que lo va a hacer, usted tiene que creer que Él lo va a hacer perfectamente bien. No faltará absolutamente nada. Su milagro viene completo. Su milagro no viene en el segundo envío. Su milagro viene de una manera expresa a su vida. Así es que la gente dijo, en gran manera se maravillaban diciendo: bien ha hecho todo. Hay una palabra que se menciona acá, la palabra éfata. Es una palabra muy, muy importante porque éfatas es una palabra que se deriva o viene del idioma arameo que se hablaba en esos tiempos también, y significa sea abierto. No solamente eso, significa descubrir o destapar aquello que está cerrado. Eso significa, esa palabra significa también anunciar, permitir o romper una cosa. Y otra definición que me gusta dice: es tener un espíritu accesible a un consejo. Eso significa, y es lo que Jesús dijo, es dar la orden que se abra y que se desate lo que estaba cerrado y lo que estaba atado. Que se abra y que se desate aquello que estaba encerrado y aquello que estaba atado. Ahora,
Yo declaro, hermano, que Dios va a comenzar a desatar y a abrir cosas que van a bendecir su vida. Dios va a comenzar a abrir puertas que se han cerrado. Dios va a comenzar, hermano, a desatar bendiciones que habían estado detenidas por mucho tiempo para la vida de muchos por causa de la fe, de la obediencia, de creer a la palabra. Dios va a dar la orden que se abran y que se desaten cosas a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Ahora, muchos hemos estado orando, hermano, yo creo que a usted también le ha pasado que muchos hemos estado orando para que se nos abran puertas, ¿verdad? Para que las bendiciones se desaten. Es una oración muy popular en el vocabulario de los hijos de Dios. El problema es, hermano, que muchos hijos de Dios viven todavía encerrados. El problema es que muchos hijos de Dios todavía, Dios los hizo libres en la cruz del Calvario, pero ellos todavía siguen con ataduras. Y Dios quiere, hermanos, sacarnos de esa situación. Y son situaciones, las ataduras y el encerramiento son situaciones que no nos dejan avanzar. Por ejemplo, esta pandemia, hermano, produjo un encerramiento, un encierro para mucha gente. Mucha gente se quedó en la cueva. Mucha gente perdió el deseo de soñar en grande para Dios. Mucha gente perdió el deseo de hacer cosas especiales para Dios. En cambio, otros, en medio de la pandemia, seguimos creyendo que Dios nos iba a sacar adelante y que nos iba a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no solamente eso, que nos iba a guardar de todo peligro y de toda enfermedad. Amén. Ahora, hace mucho tiempo, hermano, Dios puso en mi corazón, venía meditando en esta palabra y Dios, no le voy a decir que oí la voz del cielo porque sería mentirle, pero sentí en mi espíritu que compartir acerca de los sentidos espirituales que cada ser humano tenemos. Y eso estaba verdaderamente inquietándome, y esto no viene de ahorita. Tengo meses viendo, estudiando cómo poder compartir una palabra que pueda bendecir nuestras vidas. Y entonces, hermano, cuando hablamos de los sentidos que el ser humano tiene, estamos hablando de los 5 sentidos normalmente, como lo es la vista, el oír, el olfato, el gusto y el tacto, ¿verdad? Entonces, pero en el mundo espiritual también existen o se puede aplicar en la vida espiritual esos sentidos, el oído espiritual, la vista espiritual, el olfato espiritual y el gusto espiritual. Usted tiene que tener cuidado lo que ve. Usted tiene que tener cuidado lo que escucha. Usted tiene que tener el discernimiento. Tiene que ver con el olfato, en qué ambiente usted se está metiendo, y si ese ambiente no huele a Dios, no huele a gloria, es un lugar para salir corriendo. Usted tiene que tener cuidado también lo que usted come espiritualmente, el gusto espiritual. Usted no se puede, hermano, alimentar de cualquier cosa. Por eso el proverbista dice: cuando te sientes a la mesa, esto es hablando de la salud física, pero puede aplicarse a la salud espiritual. Cuando te sientes a la mesa, dice: pon cuchillo a tu garganta y considera lo que te vas a comer. Usted no puede, hermano, aceptar cualquier cosa que le digan, aunque parezca muy espiritual. Usted tiene que tener discernimiento. Usted tiene que pedirle a Dios discernimiento, sabiduría, para decirle: Señor, esto viene de Dios, esto viene de ti, o verdaderamente solamente es la emoción de alguien que se está moviendo en sus emociones y me está diciendo cualquier cosa que se le vino a la mente, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener nuestros sentidos espirituales activados. El problema, hermano, es que los hijos de Dios, fíjense que esto es tremendo, muchos que decimos que somos hijos de Dios, o muchos que dicen ser hijos de Dios, tienen esos sentidos espirituales en posición de apagado. Están apagados ahí. No hay discernimiento, no hay tacto a las cosas de Dios, no hay, hermano, no disfrutan las cosas de Dios porque tienen los sentidos apagados. Y mire, el apóstol Juan, en la primera carta al apóstol Juan, habla de una cosa muy importante. No está ahí en las notas, pero se lo voy lo apunté aquí rápido. Dice que él habla de los sentidos, y uno dice él: lo que hemos oído. Mire lo que dice el apóstol Juan: lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, esto es Jesús, nosotros lo anunciamos, dice, para que haya comunión. Él está hablando de los sentidos espirituales, y él dice: eso es lo que nosotros oímos, lo que nosotros vimos, y es lo que nosotros hablamos.
Entonces ellos tenían activado esos sentidos y el deseo del apóstol, ustedes también tienen que activar esos sentidos para que también ustedes aprendan a oír bien, para que aprendan a ver bien, para que aprendan también a anunciar bien las cosas. ¿Verdad que sí? Entonces los sentidos físicos son importantes, pero los sentidos espirituales son también muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Entonces el problema, como le decía, es que muchos hijos de Dios tienen o tenemos a veces esos sentidos apagados, y por eso a veces nos metemos en problemas. Y entonces hay muchos hermanos, hablando aquí de esta escritura, que tienen muy buenos sentidos físicos. Hay gente que tiene un oído, hermano, que usted puede hablar en secreto y lo oyen a la distancia, ¿verdad? Tienen una facilidad para hablar, hay unos que viven del olfato. Los famosos catadores, ese es su trabajo, oler las aromas, y de eso viven. Los que ganan mucho dinero con el gusto, digamos, los catadores de café, los catadores de vino y muchas cosas, y ellos solo con el gusto, ellos saben si un producto es de calidad o un producto es de mala calidad. Así como hijo de Dios, hermano, usted tiene que convertirse en un buen catador también de la palabra, y con su paladar, con su gusto espiritual, usted discernir, esta palabra verdaderamente nació en el corazón de Dios o esta palabra viene adulterada, porque el apóstol Pablo también habla de eso. Entonces nosotros tenemos que tener bien activados esos sentidos. El problema, hermano, es que mucha gente tiene dañados sus sentidos espirituales, los tienen enfermos. Porque hay cosas, hermano, así como nuestros sentidos físicos, hay cosas que enferman nuestros sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, un dolor de oído, un problema en el olfato, un problema en la visión. Por una u otra razón se nos afectan esos sentidos, y así en el mundo espiritual hay cosas que pueden afectar nuestros sentidos espirituales. Le estoy haciendo esta introducción, pero ese no es el mensaje. Entonces, hermano, cuando tenemos los sentidos espirituales, escuche bien, cuando tenemos los sentidos espirituales dañados, o cuando están enfermos nuestros sentidos espirituales, entonces la gente vive de una manera limitada, la gente vive despreciada y la gente se aísla. Porque una persona que tiene problemas para hablar vive en vergüenza. Una persona que tiene problemas para oír tiene problemas también. Entonces la persona que vive o tiene problemas de sus sentidos espirituales vive aislado, vive apartado, y no solamente eso, vive limitado. Y yo deseo que usted en esta hora, usted nunca se sienta ni limitado, ni aislado, ni despreciado, que sus sentidos espirituales estén calibrados al 100%, que usted pueda escuchar la voz de Dios, que usted pueda ver lo que Dios quiere que usted vea, y que usted pueda discernir lo que Dios quiere que usted discierna. Ahora, por eso, hermano, Dios dice en esta noche, o Dios nos dice en esta noche, que si hay cosas que nos han hecho sentirnos así limitados, que nos han hecho sentirnos despreciados, y que por causa de esas razones nos hemos aislado, o esas circunstancias nos han hecho aislarnos de donde Dios nos quiere llevar, Dios dice en esta noche que se abran las puertas que te han encerrado, que se desaten las cadenas que te han puesto en esa condición. Ahora, el sistema del mundo es el causante o el que ha dañado los sentidos de los hijos de Dios. El sistema del mundo, las malas noticias, el chisme daña sus oídos espirituales. La murmuración, muchas cosas que no vienen de Dios nos dañan, y eso viene del mundo. Y Dios dice, eso no puede pasar en tu vida, porque cuando esas cosas llegan a tu vida te van a limitar, te van a aislar, y por ende vas a vivir una vida prácticamente de limitaciones. Entonces la gente que vive así vive con cielos cerrados. Y todos como hijos de Dios fuimos creados para vivir con cielos abiertos. Dios dice en su palabra, pruébenme ahora, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Poderosa la palabra de Dios. Ahora, en la Biblia encontramos gente que vivió así. Lázaro era un hombre, hermano, que
que era destinado para vivir en bendición. Estoy hablando de Lázaro, no el que resucitó Jesús, sino el otro Lázaro que habla la Biblia, que dice que murió como un mendigo. Pero este hombre tenía un destino. Este hombre era destinado para heredar lo mejor de lo mejor, porque él pertenecía al pueblo de Dios. Sin embargo, algo pasó en su vida que sus sentidos espirituales los tenía tan dañados que el hombre se acostumbró a vivir como un mendigo. El hombre murió en derrota, físicamente hablando, porque nunca pudo descubrir cuál era el destino que él tenía en Dios. Judas, otro hombre que fueron dañados sus sentidos espirituales, y eso lo llevó a él, hermano, a traicionar al maestro, porque él no escuchó la palabra que Jesús le había dicho a su vida, y él escuchó las palabras de otra gente, de otro sistema, que provocó en él algo que él ocasionó, o le ocasionó que él traicionara a su maestro, a su amigo, al que iba a morir por ellos en la cruz. Entonces, hermano, cuando la gente tiene los sentidos espirituales dañados, se acomoda a vivir en limitaciones, se acomoda a creer que su destino es un fracaso, y se acomoda también a pensar, mira, hermano, una persona que se deja dañar sus oídos o deja dañar su corazón es capaz de traicionar a los seres aún más queridos. Una persona con el corazón dañado, con su oído espiritual dañado, con su visión espiritual dañada, es capaz de hacer cosas que pueden dañar a otras personas. Por eso Dios en esta noche hoy quiere, hermano, sanar esa área de nuestra vida, y con nuestros sentidos, hermano, que vive así la gente con los sentidos encerrados y atados. La gente no avanza, la gente se acostumbra a vivir en esa condición, y Dios dice que Él nos hizo libres. Dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Ahora, esta historia de la palabra de Dios nos habla, hermano, de este hombre que así vivía. Dice que era un hombre, era sordo y tartamudo. Ahora, yo el mensaje le he titulado en esta tarde, le he titulado, para que si usted toma nota, que se abra y que se desate. Diga conmigo, que se abra y que se desate. Si hay puertas que se han cerrado para su vida, se tienen que abrir en el nombre de Jesús. Si hay cosas que han estado atadas, hermano, se tienen que desatar en el nombre de Jesús. Documentos, papeles de migración, diagnósticos que le han dado equivocados, se tiene que desatar un diagnóstico correcto para su vida, porque mi Cristo en la cruz del Calvario, Él lo hizo todo bien. Diga conmigo: mi Jesús lo hizo todo bien por mí. Hermano, usted se tiene que levantar en la mañana y decir, mire, con esa oración o con esas pocas palabras, usted ya oró para todo su día. Solamente decirle: Señor Jesús, gracias porque lo hiciste todo bien por mí. Cuando usted ora así, usted va a ir al trabajo, y como usted cree eso, usted va a ser productivo en el trabajo, porque Cristo lo hizo todo bien por usted. Cristo lo hizo productivo. Cuando se enfrenta en un problema, Dios le va a dar sabiduría para que usted hable correctamente, porque Cristo lo hizo todo bien por usted. Ahora, que se abra y que se desate. Yo no sé cuántos están esperando que se abran puertas. Yo no sé cuántos están esperando que se rompan cadenas. ¿Cuántos quieren que se rompan cadenas en su vida? ¿Cuántos quieren que se abran puertas y que podamos un día decir, como dijo el apóstol Pablo: se me ha abierto una puerta, no cualquier puerta, una puerta grande? Y aquí se van a abrir puertas grandes para su vida. Aquí no se van a abrir portoncitos, se van a abrir puertas grandes donde usted va a poder entrar, hermano, con toda libertad para disfrutar del bien y la bendición que nuestro Señor nos da en su palabra. Amén. Entonces, que se abra y que se desate. Y yo quiero que usted tome notas, porque este hombre que habla la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 31, hasta donde leíamos, este hombre vivía con limitaciones. No solamente eso, hermano, él no podía, dice la palabra que él era sordo, él no podía oír.
Por ende, hermano, no podía también hablar correctamente. Porque una persona, yo he notado eso, hermano, y espero no ofender a nadie con esto, pero una persona que tiene problemas de audición va a tener problemas para hablar. ¿Por qué razón? Porque al escuchar incorrectamente, vamos a hablar incorrectamente. No sé cuántos jugaron el juego ese del teléfono descompuesto, ¿verdad? Amén, dicen por ahí, ¿verdad? La cosa inicia con una palabra y cuando terminó en el otro extremo de la línea, eso es un desastre. Todo se cambia porque la gente no escucha bien. Entonces este hombre de esta historia dice que él tenía problemas para oír y era tartamudo. Él no podía hablar bien. Por lo general, la persona que padece de audición por nacimiento, yo tuve un pariente que nació él así con sordera, él no podía hablar. ¿Por qué no pueden hablar? Porque obviamente no pueden escuchar cómo se pronuncian las cosas, ¿verdad? Entonces ellos batallan y esa sordera creo que produce también limitaciones en su manera de hablar correcta, por eso les tienen que hablar con señales. Y ahora, gloria a Dios, que hay un lenguaje especial y hay libros especiales para la gente que padece de eso y damos gracias a Dios por esos recursos. Y este hombre de la Escritura dice que tenía este problema, era sordo y también era tartamudo. Entonces, hermano, si usted tiene problemas para oír, usted va a tener problemas para hablar. A veces nos dicen una cosa y porque no la oímos bien, vamos y la contamos al vecino, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Se la contamos al vecino y ya no se la contamos como nos la dijeron. Ya va alterada. Y mire, hermano, la gente es tremenda para a veces exagerar. Si aquí pasa un accidente, aquí en la calle, unos van a ver el accidente de una manera, otros la van a ver de otra perspectiva, los que están al otro lado de la calle lo van a ver de otra manera. Pero cuando usted va y se lo cuenta a alguien, ese que escuchó lo que usted le contó, se lo va a ir a contar a otra persona más alterada esa noticia, porque no escucharon bien. Tal vez le dijeron, fíjate que en la calle Carlin hubo un accidente y el carro se dañó. Chocaron dos carros y bueno, nadie salió lesionado, pero a él otro dijo, no, chocaron dos personas y salieron dos carros muertos. ¿Verdad? Siempre la gente tiende a alterar las cosas, ¿verdad? Porque así es el ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas para oír, vamos a tener problemas para hablar correctamente. Y hermano, y para que le vaya bien en la vida, o para que nos vaya bien en la vida, tenemos que aprender a oír bien para hablar bien. Si usted va a una entrevista de trabajo y no escucha lo que le están preguntando, usted va a hablar incorrectamente y se va a perder la oportunidad de tener un buen empleo, ¿sí o no? Si usted va, hermano, los jovencitos, si van a enamorar, no sé por qué me traigo esto con los jóvenes, pero cuando enamoran a la jovencita, hermano, a veces los jóvenes son bien presumidotes, ¿verdad? Ellos bajan todo el planeta y cuentan las estrellas, y si le falta una, ellos se la consiguen, ¿verdad? Pero, hermano, pero a veces por no hablar bien, a veces no saben ni lo que dicen. Ellos se vuelven expertos en prometer el cielo y la tierra, y a veces no tienen eso que prometen. El joven cuando está enamorado, hermano, todos pasamos por ahí, a todos nos pasó, ¿verdad? Uno promete, uno se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pero, hermano, a veces por no oír bien, hablamos mal. Ahora, cuando usted oye y habla correctamente, escuche esto si lo quiere anotar, los demás sentidos se van a activar en usted. Cuando usted oye y habla correctamente, los demás sentidos se van a activar en usted. Debe escuchar bien, usted va a hablar bien, y cuando usted habla bien, lo que usted oye y lo que usted habla, usted va a poder ver las cosas desde otra perspectiva, ¿verdad?
Entonces vamos a ir directamente a lo que es el desarrollo de esta clase. Entonces, porque hermano, así hay muchos que se encuentran encerrados y atados, con sus oídos cerrados y con sus problemas para hablar, y Dios va a comenzar como decía al comienzo, a desatar y a hacer que cosas se abran a nuestro favor. ¿Por qué? Cuando escuchemos la palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Y este hombre que vemos en esta historia tenía un problema de sus oídos, y llegó la palabra, llegó Jesús, y sus oídos fueron abiertos. Cuando Jesús llega, hermano, el problema se tiene que acabar. Y no se va a acabar de a poquito, se va a acabar por completo, porque Jesús lo hizo todo bien. Diga conmigo, Jesús lo hizo todo bien. Lo más maravilloso es que lo hizo todo bien por nosotros. No lo hizo por un ser extraterrestre, lo hizo por usted y lo hizo por mí. Él dio hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario. Él no se rindió. Él sabía que el trabajo lo tenía que terminar, y llegó el momento que Él dijo: consumado es. Lo he hecho todo bien. Eso es maravilloso, saber que Jesús no se reservó nada, absolutamente nada, por dar lo mejor para nosotros. Así es que hoy, como decíamos, el tema es que se abra y que se desate. Y muchos viven así. Juan 7, 31 y 32 habla de esto. Marcos, yo creo que di mal ahí, no es Juan, es Marcos. Hay muchos limitados, despreciados y aislados. Esta es la condición de este hombre. Miren lo que dice 7:31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Este hombre vivía así, limitado, vivía despreciado y vivía aislado. Este hombre, hermano, la gente que miraba a este tipo de personas se avergonzaban de ellos, lo aislaban. Ellos tenían que estar allá aislados como los leprosos. Era terrible vivir en esa condición. Hoy en día, hermano, existe eso del famoso bullying. Miran a un niño con una incapacidad, los jovencitos en la escuela son crueles, se burlan, los hacen sentir mal, y aún a la gente mayor que padece a veces de ciertas limitaciones, hay gente que no tiene escrúpulos, hermano, y son capaces de burlarse de gente que tiene este tipo de cosas, ¿verdad que sí? Quiera Dios, hermano, que nosotros cuando miremos a una persona así tengamos compasión y que le demos gracias a Dios, porque tal vez usted tiene hijos saludables, usted tiene hijos sanos, y usted no tiene que pasar años batallando, esforzándose para mantener vivo a ese niño que tenemos una amiga que ella tiene un niño incapacitado, y el niño está grande y ella lo tiene que cargar. Una mujer que ama a Dios y todo, pero a veces la vida así es. Sin embargo, ella sirve a Dios. Su niño no ha sido una limitación para su vida. Ahora, Jesús, hermano, este hombre tenía limitaciones, pero Jesús tiene el poder para exterminar o para romper esas limitaciones. Miren lo que dice Isaías 35, 4 y 6. Vaya al libro de Isaías 35. El versículo 4, los que no tienen Biblia, les encargamos que usted traiga su Biblia, pero en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 4 al 6 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Mire lo que dice el 5: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Dios tiene el poder para romper con toda limitación. Jesús tiene el poder para romper con esas maldiciones. Ahora vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 18, perdón.
Lucas 4, capítulo 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Escuche, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. A eso vino Jesús, y Jesús vino e hizo su trabajo bien. Jesús hizo su trabajo bien y lo hizo todo completo. Ahora, para que Jesús, hermano, pueda desatar maldiciones, o pueda, cortar maldiciones de nuestra vida, para que Jesús pueda romper ataduras de nuestra vida, Jesús tiene que hacer lo siguiente. Y aquí vamos con el desarrollo del tema. Punto número 1, Jesús tiene que aislarnos de la gente. Punto número 1, Jesús tiene que aislarte de la gente. Para que Jesús pueda romper maldiciones, para que Jesús pueda abrir lo que está encerrado, Él tiene que aislarnos de ciertas personas, de ciertos ambientes, de ciertos lugares. Mire lo que dice Marcos 7:33. Ahí donde estamos, ahí manténgase en Marcos 7:33, dice: y tomándole aparte, hablando de la persona que está del sordo y tartamudo, dice: y tomándole aparte de la gente. Esa parte, y quédese en esa parte. Jesús, para hacer cosas a nuestro favor o para bendecirnos, Él tiene que aislarnos de la gente. Hay gente, hermano, que no le conviene usted estar cerca de ellos. Hay gente que usted tiene que huir de ellos urgentemente, porque son gente que están tapando sus oídos. Hay gente que lo están haciendo a usted hablar mal. Dime con quién andas y te diré quién eres. Mi abuelita decía: el que con lobos anda. Ese suena más bíblico, ¿verdad? En la vida espiritual es lo mismo. Júntese con personas de fe, usted va a hablar fe, usted se va a comportar como un hijo de Dios, usted va a vivir en fe, usted va a creer que para el que cree todo le es posible. Júntese con una persona que duda, usted va a creer que todo se le viene encima, usted va a creer que todo está cerrado en contra suyo. Entonces Jesús tiene que aislarnos de la gente. Dice: y tomándole aparte, es decir, Jesús lo separó. Había una multitud, había gente alrededor. La gente que lo había despreciado a ese hombre, la gente que lo había hecho el famoso bullying, se burlaban tal vez de él cuando él hablaba. Me imagino, y eso pasa, que hay gente, hermano, que ponen a decir palabras difíciles. Esa gente que tiene limitaciones con el único fin de burlarse. Y tal vez este hombre, esta era la situación que él vivía. Le hacían preguntas con el fin de que él contestara de una manera difícil y para burlarse de él. Jesús lo tuvo que separar de ese ambiente. Entonces, Dios, hermano, nos va a separar de gente que nos limita. Dios nos va a separar de gente que es un limitante en su vida. No solamente eso, de gente, hermano, que son un estorbo para nosotros. Yo le doy gloria a Dios porque hay gente, hermano, que Dios me la quitó hace tiempo. Hay gente que Dios me la apartó hace tiempo. Y yo los bendigo y declaro lo